El crecimiento lineal y exponencial describen cómo una cantidad cambia con el tiempo. Mientras el crecimiento lineal aumenta de forma constante, el exponencial lo hace más rápido a medida que avanza. La población de una ciudad crece 200 personas cada año. Escribe una ecuación lineal para representar la población si comienza con 10.000 personas. ¿Qué significa que la población crezca 200 personas cada año? Bueno, que después de un año vamos a tener 200 personas más en este pueblo. Después de 2 años vamos a tener las 200 personas del primer año más las 200 personas del segundo año, o sea, 400 personas. Después de 3 años vamos a tener las 400 personas de los dos primeros años más las 200 de este tercer año, o sea, 200 más 400, lo cual nos da 600. Y podemos ver que hay un patrón. Como lo dice el problema, cada año se añaden 200 personas. Y matemáticamente, ¿cómo podríamos representar esto? Bueno, podemos observar que después de un año hay 200 personas, después de 2 años hay el doble de la cantidad inicial de 200, después de 3 años hay el triple de la cantidad inicial de 200. Por lo tanto, podríamos expresar esto como 200, que es la cantidad de personas que se añaden a la población cada año, multiplicado por la cantidad de años. La variable t va a representar la cantidad de años y la podemos reemplazar por cualquier número y ahí encontraremos cuántas personas añadieron a esa población después de que pasaran tantos años. Y podemos observar que el problema nos pide que hagamos una ecuación que modele la población de la gente, pero sabemos que la población inicia en 10.000, o sea, tenemos una población inicial de 10.000 personas. ¿Qué significa esto? Que cuando t sea igual a cero o que cuando hayan pasado 0 años desde el punto inicial, vamos a tener una población de 10.000 personas. Por lo tanto, esto lo podríamos expresar de la siguiente manera. P de t, donde P de t nos indica la población después de t años, va a ser igual a 200t, que como ya sabemos lo que se añade de población después de cada tantos años, más la población inicial, la cual sabemos que es 10.000 personas. ¿Por qué? Porque si reemplazáramos la t por un cero en esta ecuación y encontráramos p de cero, este valor de acá se cancelaría y el único valor que quedaría es el de 10.000, lo que nos indica que después de 0 años, o sea, no ha pasado nada de tiempo, la población va a seguir siendo la misma que era inicialmente, o sea, 10.000 personas. Y gráficamente, ¿cómo se vería esto? Bueno, debemos tener en cuenta que una ecuación lineal se ve de la siguiente manera. Y es igual a m, donde m es la razón de cambio, multiplicado por x. X es la variable independiente, y a esto le vamos a sumar el y-intercepto, o la cantidad inicial. Por lo tanto, en nuestro ejemplo tendríamos un y-intercepto de 10.000, el cual estaría localizado acá, cuando t es igual a cero. Y de ahí tendríamos una línea recta con una pendiente positiva. Y esa sería la gráfica de nuestra ecuación lineal. El valor de un carro disminuye un 20% cada año. Si el valor inicial es de $25.000, escribe una ecuación exponencial para modelar el valor del automóvil después de t años. ¿Qué significa que el valor del carro disminuya por 20%? Bueno, inicialmente teníamos un valor del carro, el cual era el 100% del valor del carro, y a esto le vamos a restar lo que disminuyó, o sea, 20%, y esto nos da un total de 80%. ¿Qué significa esto? Que después de que el carro disminuya 20%, el valor del carro va a ser el 80% del valor original. Entonces, si queremos hallar el valor del carro después de un año, multiplicamos el valor original por 80%. Pero ¿cómo multiplicamos por 80%? Bueno, para pasar de 80% a un valor que podemos multiplicar, debemos usar la definición del porcentaje. La palabra por ciento nos indica que la cantidad que tengamos, en este caso 80, va a estar siendo dividida sobre 100. Y esto aquí es una fracción que podemos simplificar y nos daría un resultado de 8 sobre 10 o de 4 sobre 5. Y también lo podríamos expresar en decimal como 0.8. Y cualquiera de estas dos expresiones, las cuales son equivalentes al 80%, pero están en una manera simplificada que nos facilita la operación, la podemos usar para encontrar el 80% del precio inicial. Sabemos que el valor inicial del carro son $25.000. Entonces,
Si queremos hallar el valor de este carro después de un año, debemos multiplicar este valor por 0.8, que es lo que queda después de la disminución del 20%. Y lo que sea que nos dé esta operación va a ser el valor del carro después de un año. ¿Y cómo haríamos para encontrar el valor del carro después de 2 años? Bueno, deberíamos tomar el 80% del valor del carro después de un año. Y el valor del carro después de un año es la expresión que está subrayada en azul. Por lo tanto, si multiplicamos esto por 0.8, obtendremos el valor del carro después de 2 años. Y de manera similar, si quisiéramos hallar el valor del carro después de 3 años, debemos multiplicar el valor al segundo año, o sea, lo que está subrayado en rojo, otra vez por 0.8 para encontrar el 80% de eso. Y ese valor, esa expresión, nos va a dar el valor del carro después de 3 años. Entonces, como podemos observar, aquí hay un patrón, y es que multiplicamos el valor inicial por 0.8 el mismo número de veces de años que hayan pasado. Después de un año multiplicamos una vez por 0.8. Después de 2 años multiplicamos dos veces por 0.8. Y después de 3 años multiplicamos tres veces por 0.8. Y matemáticamente podemos expresar esta relación de una manera mucho más elegante. Vamos a crear una función la cual se va a llamar b de t, que va a representar el valor del carro después de determinados años, los años siendo representados por la variable t, como nos lo pide el problema. Y esto va a ser igual a la cantidad inicial, o sea 25.000, siendo multiplicado por el grado en el que cambia, en este caso 0.8, y ese valor de 0.8 va a ir elevado a la cantidad de años que hayan pasado, y los años los representamos por la variable t. De esta manera, si quisiéramos encontrar el valor del carro después de 4 años, reemplazamos la t por un 4 en esta expresión y multiplicaríamos el valor inicial por 0.8 cuatro veces, porque iría elevado a la t o a la 4 en este caso. Por lo tanto, esta sería la función exponencial que modelaría el valor del carro después de una cantidad t de años. Un cultivo de bacterias duplica su tamaño cada 3 horas. Si la población inicial es de 500, ¿cuántas bacterias habrán después de 12 horas? Antes de iniciar este problema, les voy a compartir la forma de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son y, donde y es el resultado final, es igual a, donde a representa la cantidad inicial, siendo multiplicado por b, donde es el ritmo de crecimiento, y la b va a estar siendo elevada a la x o la variable independiente, que va a representar la frecuencia con la que la cantidad inicial cambia. Y ya van a ver cómo eso hace sentido en nuestro problema. El problema dice que la población de bacterias se duplica en tamaño cada 3 horas. Después de 0 horas vamos a tener la misma cantidad inicial de bacterias, o sea 500, porque no han tenido la oportunidad para reproducirse. Después de 3 horas sabemos que se van a duplicar, entonces multiplicaríamos 500, que es la cantidad inicial, por 2, y esto nos daría un resultado de 1000, el cual significa que después de 3 horas vamos a tener 1000 bacterias. Y 3 horas después, o sea, las 6 horas desde que iniciamos, tendríamos el doble de bacterias que teníamos hace 3 horas. Entonces, si a las 3 horas teníamos una cantidad de bacterias equivalente a 500 siendo multiplicado por 2, debemos multiplicar otra vez esto por 2 y esto nos daría un resultado de 2000, lo cual es la población de bacterias después de 6 horas. Y aquí ya podemos verle la forma de la función. Tenemos una cantidad inicial, la cual es 500, siendo multiplicada por un ritmo de crecimiento, el cual es 2, porque sabemos que esta cantidad de bacterias se duplica cada 3 horas. Por lo tanto, podríamos empezar a escribir nuestra función como p de t, la cual representa la población de bacterias después de t horas. Y esto va a ser igual a 500, o sea, la cantidad inicial, multiplicada por el ritmo al que crece. Sabemos que es 2 porque el problema nos dice que la cantidad de bacterias se duplica. Entonces escribimos el 2. Pero el truco de este problema está en el ritmo al que pasa. Cada vez que nuestro problema nos diga que el crecimiento pasa cada determinado tiempo, en este caso 3 horas, el exponente del crecimiento debe ser la variable t sobre el número que nos dan, en este caso 3. ¿Por qué? Porque cuando reemplacemos la t por un 3, necesitamos que se duplique.
Entonces P de 3 sería igual a 500 siendo multiplicado por 2 y el 2 va a ir elevado a la 3 sobre 3, lo cual se simplifica a 1. Por lo tanto, el resultado sería 500 por 2, o sea 1000, al igual que nos lo dio en este resultado. Y si tuviéramos P de 6, o sea, después de 6 horas, tendríamos 500 multiplicado por 2 y el 2 va elevado a la 6, que es la variable t, sobre 3. Y esto se simplificaría a 500 siendo multiplicado por 2 elevado a la 2, lo cual nos daría un resultado, como ya sabemos, de 2000. Por lo tanto, cada vez que nos digan que el crecimiento pasa cada determinado tiempo, debemos tener el exponente que representa la frecuencia en una fracción. Las ideas claves son que el crecimiento lineal es aquel en el cual tenemos una pendiente constante, mientras que en el crecimiento exponencial la pendiente cambia dependiendo del valor en el que nos encontremos. En conclusión, entender la diferencia entre el crecimiento lineal y exponencial es clave para analizar cómo las cantidades cambian en el SAT. Esto te ayudará a identificar patrones y resolver problemas con claridad. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya ayudado.